Buenas tardes, soy Ana Moisés Delgado Reyes y bueno, vamos a hablar sobre los temas que se vieron en el primer parcial. Voy a tener aquí nada más la laptop para estar viendo los temas e ir explicando uno por uno, ya que si nada más no lo tengo aquí, pues no me voy a acordar y va a ser un poco más tedioso para acordarme y hacer las cosas. Y bueno, Eh, de lo que vamos a hablar ahora es del primer objeto de estudio, que es la introducción a los derechos humanos. Y en el punto 1.1, que son los antecedentes de los derechos humanos, fue donde empezó en el año 539 a.C. con la conquista de Babilonia, donde Ciro dio, se puede decir, a reflejar por primera vez los derechos humanos que tiene cada persona, exactamente empezando por los esclavos, ya que los dio, bueno, les dio ese plus al dejarlos, al dejarlos libres, al, al respetar su etnia, su color de piel, su religión, sus creencias, ya sea de que, no sé, de que alguna persona crea en tal Dios y otra persona en tal Dios, digamos, no sé, yo creo en un sol, aquí por ejemplo, ¿no? Que se refleja la luz del foco, yo creo en un Dios que es luz, que nada más llegó de la nada y pum. Y otro en la oscuridad, vaya, algo así puede ser un ejemplo. Les dio, bueno, dio a conocer por primera vez los derechos humanos y es donde se fue evolucionando un poco conforme al tiempo y fue donde surgió el cilindro de Ciro, donde estipuló y donde dejó en claro tales derechos que tienen las personas. Después, en 1215, después de Cristo, fue la Carta Magna, donde el rey de Inglaterra ya firmó como tal los derechos que se reconoce ya por primera vez en sí ya escrita en la ley. En tal Carta Magna, ahora las personas tienen tales derechos por esto y aquello. Entonces, es por primera vez en la ley donde ya queda estipulado y ya queda conforme a lo que es la persona que tiene derechos y no algo nada más se pueda decir que se llegue a saber por moral o se llegue a saber nada más por de que no, pues yo soy tal persona y como soy yo, quiero esto. Entonces, en la ley ya queda estipulado lo que es la persona y lo que necesita. En 1948, después de Cristo, fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue estipulado por la ONU y se dieron a conocer los derechos humanos fundamentales, que esto ya se hablará pues próximamente en lo que esté hablando sobre los temas. Ah, Después sigue el año 2020 después de Cristo, pues en la actualidad, que serían las manifestaciones de los derechos humanos. Esto fue de que hubo variedad de manifestaciones, ya que no se han dado a respetar nuestros derechos como persona. Entonces es algo más complejo, ya que como no nos están respetando tales derechos, las personas sí llegan a salir a hablar y llegan a hablar en sí por el pueblo, por la comunidad, y por eso es esta fecha importante. En el 1.2, que son los sujetos obligados de los derechos humanos, estos sujetos son pues en sí todos. Todos estamos obligados a tales derechos, sean autoridades, personas morales, órganos, organismos, poderes ejecutivos, legislativos, judiciales,
y pues también nosotros como personas físicas. Entonces todos somos sujetos de los derechos humanos. En el punto 1.3, que son los distintos conceptos de los derechos humanos, encontré pues tres esenciales y tres importantes que conllevan a una misma respuesta, ya sea por la CNDH, por la TFCA-Gov, que es una página del gobierno, y por otra página de internet, que en sí nada más lo esencial que se rescata entre estos tres es que los instrumentos fundamentales de los derechos humanos es la dignidad humana. Eso se queda como el título de los derechos humanos o el subtítulo, pero más importante, la dignidad humana. De ello es donde se saca cada concepto, cada fruto, se puede decir, de los derechos humanos. Porque por mi persona, por mi dignidad, necesito tener libertad, necesito tener derecho a esto, a aquello. Entonces es como lo más importante que se rescata de estas tres definiciones de derechos humanos. Las diferencias de los derechos humanos y garantías individuales. Esto, pues la diferencia es que los derechos humanos se basan a la dignidad humana, a establecer lo que necesita la persona. Y las garantías individuales son los mecanismos jurídicos, que, que hacen que tengan efectividad los derechos humanos. Es como, digamos, no sé, hay un papá y hay un hijo. El hijo serían los derechos humanos y el papá serían las garantías individuales. Y no, este es el que estipula y lo que hace que los derechos humanos sean efectivos. También se puede comparar, no sé, con un patrón y un trabajador, que este hace que tenga tales derechos en las personas. Bueno, el, el punto 1.5 serían las características de los derechos humanos, que estas serían que son universales ¿cómo se dice? Inalienables. O sea, no se pueden quitar de la persona, no se puede hacer algo con ellos, o sea, de que tal persona no lo tenga, no lo haga. También que son interdependientes, indivisibles. Y por último, también que los derechos humanos no son discriminatorios, sino totalmente lo contrario, que ayudan a la persona a su integridad y a su dignidad, como ya lo he mencionado. Bueno, en el punto número 2 serían los derechos fundamentales en México y su defensa. En el punto 2.1, que es Historia de los Derechos Humanos en México, esto habla sobre la protección y la defensa que debe de llevar en México sobre los derechos humanos que nosotros tenemos. Y eso entró en vigor el 28 de enero de 1992. Bueno, en el punto 2.2 habla sobre de las garantías individuales a los derechos humanos. Este es un mecanismo que se estableció para proteger nuestros derechos humanos. En el punto 2.3 es sobre la diferencia entre los derechos humanos y derechos fundamentales. Esto es, pues, en sí, derechos humanos es sobre la vinculación que tienen nuestros derechos internacionalmente, y los derechos fundamentales es su reconocimiento interno y su ubicación en la norma suprema. En el punto 2.4, esto es como las características de los derechos humanos, que es principios que establece la Constitución mexicana sobre los derechos humanos. Y ya habíamos mencionado que eran universales, inalienables
también indivisibles, interdependientes y progresivos. Esos son los puntos que se habían mencionado. En el 2.5, que es Sistema de Protección de los Derechos Humanos, esto es el SUDH, los Sistemas Universales de Derechos Humanos, que lo estableció la ONU para proteger, nuestros derechos. En el punto 2.6, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues esta es un órgano constitucional principalmente gubernamental, responsable de promover y proteger nuestros derechos. En el punto 2.7, que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, propicia inmediatamente nuestros derechos, pues en sí, hacia todos. O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Es como que lo natural que tenemos nosotros, es como si ya existiera, ya está con nosotros, entonces es como si fuera de la naturaleza, como ya está un oso cazando peces, es como si fuera ya natural hacia nuestra persona, de que no, esa persona existe, ya tiene tales derechos, ya tiene su libertad, libertad de expresión, de su vida, religión, etcétera. En el 2.8 es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Este es un órgano de organización de los Estados americanos, y esto es creado para promover y tener la defensa y observar que nuestros derechos se estén cumpliendo, que no estén infringiéndonos nuestros derechos, que no nada más por ser tal persona tú no los vas a tener, sino en general que cualquier persona en este mundo tenga sus derechos ya establecidos y no haya ningún incumplimiento en eso. Bueno, en el punto número 3, que es los fundamentos básicos, este es el centro de gravedad y referencia que hace que tengan esa solidez y esa unidad cada uno de estos fundamentos básicos, para que tengan esa relevancia, esa importancia y que se entienda del por qué están. Y en el número 1 es el 3.1, que es la dignidad. Esto se puede decir como es la base de los derechos humanos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y esto es para la libertad, justicia y la paz universal. ¿Sí? En el punto 3.2 sería la libertad, que esto quiere decir que todos seamos libres en cualquier sentido. Digamos, libre expresión, que seamos libres al querer hacer lo que nosotros queramos. ¿Sí? El punto 3.3 sería la equidad, y esto es de que cada quien se merece lo que es, o sea, cada persona se merece lo que se gana o lo que o con lo que su esfuerzo le ha obtenido. En el 3.4 sería la igualdad, y esto es que cada persona por igual, ya sea género, religión, etnia, tengan por igual los mismos derechos, tengan por igual las mismas oportunidades, salarios, etc. En el punto 3.5 sería la diversidad, y esto es aceptar a cualquier persona, ya sea religión, raza, origen, etnia, riqueza, etc. Y esto es en sí para cualquiera. No nada más porque uno sea blanco y uno negro van a rechazar a alguno de los dos, o de que alguien sea, no sé, de alguna, provenga ya sea de los menonitas y acá hay tantos mexicanos y lo rechacen, no, o sea, todos por igual
tienen tales derechos. El punto 3.6 sería la vulnerabilidad, y esto es de que todos somos vulnerables, todos tenemos esa oportunidad de que nos provoquen un daño. Entonces, ya sea de que alguna persona, algo en específico nos haya provocado algún daño, eso es a lo que somos vulnerables. Al salir a caminar a la calle, que nos atropellen, que nos suceda algún accidente, eso es que seamos vulnerables. Y ahí también entran ciertos derechos de que no, si me sucedió tal cosa de algún accidente, tener ese derecho de salud y algo así en conclusión. El punto 3.7 sería la no discriminación. Este sería, pues obviamente no discriminar a ninguna persona por donde provenga, lo que sea o lo que crea. En sí, en pocas palabras, pues respetarla, respetar su persona y por quién es y por cómo es. En el punto 3.8, la inclusión, esto es incluir a cualquier persona, ya sea sobre su cultura, religión, lo que hemos mencionado, pero incluirla, no rechazarla, porque eso ya sería la discriminación, y del punto 3.7 sería la no discriminación. Entonces es la inclusión, a incluir a toda aquella persona que, digamos, pueda provenir de otra parte de donde nuestra comunidad sea. Entonces es incluirla, no rechazarla, no discriminarla y aceptarla por tal cual es. El punto 3.9 es la justicia. Es que cada persona tenga su juicio en base a la verdad y, y sea aceptada, ya que si esa verdad, conforme a esa persona, es lo que lo hace, o sea, tener un trato justo hacia los demás, o sea, no llevar alguna evidencia que sea falsa o dar falso testimonio y daña a esa persona. Entonces es dar un trato justo conforme la verdad a tal persona o situación. En el 3.10 sería el estado de la democracia. Esto es entender lo que es el Estado, que puede ser el gobierno, el territorio, jurisdicciones y formas. Que en el gobierno pues tiene su población, tiene también su territorio, sus comunidades. Entonces es lo que hace esto el Estado, esto es lo que conforma el Estado. Bueno, en el punto 4 habla sobre la teoría sobre los derechos humanos que adopta nuestro régimen jurídico. Esto quiere decir que es lo que protege a nosotros como persona al poder expresarnos o realizar cosas, en el sentido de que nos asociemos en ciertos puntos, en nuestra religión, si necesitamos rezar, o los adventistas del séptimo día que necesiten su sábado, podríamos decir, que se proteja eso. También el poder expresarnos, entonces varía ya sea religión, persona o creencias, y también en la manera de su trabajo para poder protegernos a nosotros. Bueno, el punto 4.1 son los tipos de derechos humanos que establece la Constitución Política. Pues los derechos que hemos mencionado, pues algunos van ahí de la mano. Bueno, por ejemplo, puede ser el derecho de la vida, el derecho de libre expresión, el de la imprenta, puede ser el de la libertad, que ya habíamos mencionado, igualdades que sean en la ley, en nuestros derechos, en los salarios, etc.
Entonces hay bastantes derechos que son reconocidos por la Constitución política. Entonces no hay que, no sé, de hacer un escándalo, porque si no se cumplen nuestros derechos, se puede ir a alegar, se puede ir a ver qué se puede hacer con el que esté infringiendo nuestros derechos. En el punto 4.2 es la seguridad jurídica en materia administrativa. Esto es en base a que la ley regule necesariamente nuestros derechos y los de por hechos. O sea, esto ya se había mencionado anteriormente en algún punto. Entonces, se quiere dar a entender nada más que se cumplan y que la ley los regule cuidadosamente y detenidamente, porque de plano hay veces donde sí nos violan nuestros derechos, sí causan algunas circunstancias o si pasan algunas cosas donde se quieren ver un poco ventajosos y que no se note tanto que están infringiendo nuestros derechos. Entonces por eso es que la ley debe regular detenidamente cada una de esos apartados en nuestros derechos como personas. Bueno, en el punto 4.2.1 es la protección al domicilio del gobernado. En materia administrativa es que nadie puede, pues, ser molestado en nuestra persona, nuestra familia, nuestros domicilios, amenazarnos, o sea, no puede haber, no podemos ser molestados en ningún sentido en manera administrativa. En la manera fiscal, esto es ya la acción que se puede llegar a tomar, ya sea que tú llegues, no sé, a acusar a tal persona que haya hecho tal cosa contigo, y puede ser amonestado, puede ser encarcelado en algún caso que haya hecho un delito mayor, o también se puede llegar a una orden de restricción. También hay algunas variantes, pero pues estas son las más importantes. En la visita domiciliaria, que es el 4.2.2, que esto es las visitas que pueden llegar a ser, pues, a tus casas y pueden revisar tu contabilidad, bienes, servicios, lo que tengas contigo, y esto pues puede ser para cualquier persona, y los que harían esto serían las autoridades fiscales. En el punto 4.2.3, responsabilidad patrimonial del Estado, es tanto en el ámbito exterior y en el interior. Es de llegar a afectar los patrimonios y personas de los gobernados, quienes tienen un derecho público a su favor, para exigir que sean reparados los daños causados por las actividades públicas, sea apegado a la legalidad o se actualice por un acto ilegal. Esto ya es conforme lo que haya sucedido en tal acto. No sé, digamos esto. Yo tengo tal patrimonio, ¿no? Una guitarra. Tengo esa guitarra y alguien puede llegar de que, no, a ver, ¿me la puedes mostrar? Entonces, yo tengo esto aquí y tal persona llega y ¡pum! Digamos, rompe las cuerdas o rompe por completo la guitarra. Entonces es llevar algún acto sobre esa acción. O digamos, no sé, tengo tales audífonos, estos, y llega una persona, igualmente los agarra, los lanza y quién sabe dónde quedaron, se pudieron haber roto, caído al agua o se perdieron y ya no sirven. Entonces estos pues ya no sirven, así que pues tal acción sobre la persona que causó tal daño. Bueno,
Ok, ya iríamos con el punto número 5. Bueno, en el punto número 5 hablaremos de los derechos económicos. En el punto 5.1 es el artículo 25 constitucional y, bueno, vamos primero con el artículo 25 de constitucional. Esto es que sea integral y sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación. Esto conforme al crecimiento económico y aparte del empleo. Esto es para que la nación se mantenga en algo estable, en un nivel económico estable y esto abre puertas a nuevos empleos. ¿Para quién? Pues para todos. Y esto es el derecho pues, que nosotros tenemos para tener empleo, igualmente en igualdad de género. Debemos de tener esa igualdad para cada una de las personas, ya sea las personas que tengan, no sé, alguna enfermedad, pero eso no les impide bueno, realizar algún trabajo. Igualmente los géneros, que hombre, mujer, igualmente sea la misma paga, entonces ahí varía. En el 5.1 también es la Rectoría Económica del Estado y esto es que organiza y desarrolla eh, tales acciones en la nación a través de un sistema planificado, democrático, para el desarrollo de la nación. Esto, pues, conforme al plan que tenga tal nación, es como se llevará a cabo y es como se obtendrán tales ingresos en nuestro país o estado. Ya sea, no sé, tenemos planificado abrir tales puestos de trabajo en tales áreas y necesitamos estas personas o pueden ser cualesquiera personas. O sea, a lo que me refiero es que sean profesionales en dado caso que se necesite y que sean tal carrera. O si no, que necesitemos tales personas, no importa que no tengan alguna profesión, alguna carrera, y en sí esté abierto al público, esté abierto para cualquier persona. Igualmente que pues puedan entrar a trabajar los que tengan alguna enfermedad. Digamos, Walmart es una empresa que no excluye a ninguna persona y la hace como una empresa, súper, o sea, una empresa que es muy incluyente, que acepta a cualquier persona, sea por su etnia, sea por si tiene alguna enfermedad, no sé, estatura también, porque hay enfermedades de estatura, entonces ahí varía. Y por creencias o idealizaciones. En el punto 5.2 es la participación de los sectores social y privados en el desarrollo económico. En el social, pues es la obligación del Estado darlo a las personas y el privado, ya sea por una sociedad, perdón, de personas morales que implementen tales derechos o tales obligaciones a sus socios. Y estos pueden ser ya sea la salud, que tales empresas te dan tal seguro en el sector privado, en el público pues puede ser el IMSS, el trabajo, educación, vivienda, agua, luz, etc. En el punto 5.3 es el artículo constitucional 26 y esta es la planeación democrática y deliberada, que esto gracias a mecanismos que se establecieron en la ley es para lograr tales fines. En el
punto 5.4 es el artículo 28 constitucional, y esto habla de que quedan prohibidos cualquier acción de monopolio o intento de monopolio, y también exenciones a los cumplimientos en impuestos. No sé qué. Si en la ley no está estipulado tal cantidad, no se puede hacer. De plano, nada más debe estar estipulado en la ley para realizar o acatar esas reglas, ¿sí? Y pues esto sería todo.